Lo dijo en la primera hora. Seguimos 8:21. Y es importante continuar, obviamente, receptando criterios sobre la emisión del decreto ejecutivo 730 ayer, por parte del presidente de la República, que dispone que las Fuerzas Armadas hagan operaciones militares en todo o en parte del territorio ecuatoriano para, dice el texto, contrarrestar o combatir la amenaza terrorista. Son 5 artículos, pero los 3 primeros evidentemente tienen el condumio de esta decisión del presidente de la República. ¿Cuán efectivo, cuán potente, cuán constitucional y legal es este decreto? Le quiero preguntar a Carolina Andrade, académica, especialista en materia de seguridad, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Carolina? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio. Como siempre, un gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Creo que primero me gustaría iniciar el análisis qué tanta validez e impacto han tenido hasta este momento las resoluciones del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. La primera reunión del presidente fue en COSEPE, 24 de mayo de 2021. Revisar el diagnóstico de la situación de delincuencia organizada en el país. 2 años después vemos cómo el escenario está totalmente desbordado. Hace algunos meses tuvimos en COSEPE también la declaratoria de la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Eso todavía no se ha traducido ni en recursos, ni en acciones concretas, y tampoco vemos que haya acciones que permitan prevenir y abordar los temas de minería ilegal. Nuevamente tenemos una declaratoria en un contexto de alta incertidumbre política, y creo que es ahí donde deberíamos poner la atención del análisis de cómo las instituciones, sobre todo las instituciones del sector seguridad, van a asimilar esta declaratoria del terrorismo como una amenaza a los elementos estructurales del Estado. El nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado mencionó el 26 de abril, un día antes de que fuera la reunión del COSEPE. El día de la posesión. El día de la posesión, en una entrevista en FM Mundo, mencionó que estaba pensado o planificado declarar a 8 organizaciones criminales como grupos terroristas. Claro, de hecho eso generó un gran debate público, porque entendíamos que los tiguerones, los choneros y otras organizaciones iban a ser señaladas como terroristas. Al final eso no ocurrió. Lo cual, a mi criterio, hubiera evitado que se genere tanta ambigüedad en este momento, en un contexto, como digo, de alta incertidumbre política, que creo que le hace daño a las acciones técnicas que deben abordarse en todo el sector seguridad, pero en general en todo el Estado. Entonces, como mencionaba, el secretario de Seguridad Pública del Estado en una entrevista mencionaba que se estaba planificando declarar a 8 organizaciones que desde el año pasado ya hemos visto cómo están haciendo uso de artefactos explosivos. Vimos lo de Cristo del Consuelo. Hemos visto cerca de 97 eventos de artefactos explosivos, o más, me parece, cerca de 340 eventos de artefactos explosivos registrados por el GIR durante el año 2022, y este año incluso también solamente en Quito cerca de 33. Entonces, sí es necesario tener un abordaje diferenciado, pero al tener una resolución, después de eso ya el 27 de abril, después de esta declaración que nos hizo pensar que se iba a tomar acciones específicas para grupos específicos de delincuencia organizada, el día 27 el COSEPE saca una resolución totalmente ambigua, que a mi modo de ver no dice nada nuevo, porque está indicando que Fuerzas Armadas tiene que hacer uso de armas letales para su misión constitucional, y de hecho se aclara muy específicamente para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de armas, municiones de explosivos, y en las tareas de apoyo también a Policía Nacional, en los temas de delincuencia organizada. Y claro, esa ambigüedad nos deja muchas interpretaciones, que yo pensé que con el decreto, que además se demoró cerca de 7 días esta publicación del decreto, entonces tanto tiempo pasó después de la reunión del COSEPE que parecía obvio que el decreto iba a ser mucho más específico y mucho más detallado, no un decreto de 4 artículos que realmente no nos está aportando nada. ¿Usted cree que es muy antiguo, muy ambiguo y subjetivo el articulado, sobre todo los 2 primeros artículos donde se habla de disponer a las Fuerzas Armadas y el propio Comando Conjunto iniciar estas acciones para contrarrestar la amenaza terrorista y operaciones en todo o en parte del territorio nacional? ¿Termina siendo muy ambiguo? Es totalmente ambiguo, y creo que ese es uno de los problemas estructurales que tenemos en este momento en el direccionamiento político estratégico del sector seguridad en el país. ¿Por qué? Porque no hay direccionamiento político estratégico. Entonces tenemos simplemente una recordación del marco
internacional, de los convenios, del tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se hace un recordatorio de los temas constitucionales, etcétera, legales, y no se da ninguna claridad sobre cómo debe abordarse realmente esto, y eso nos abre otro abanico de riesgos. Y aquí quiero ser súper clara y creo que es importante porque a veces perdemos de vista esto. Al tener estos vacíos, lo que sucede es que tenemos que hacer un análisis de cómo las instituciones policiales y la institución militar asimilan esta declaratoria. Y esta asimilación parte desde lo que es la doctrina militar y policial, una doctrina de cómo abordar la amenaza antiterrorista o la amenaza contraterrorista. Entonces, a partir de eso, si hacemos un análisis histórico de cómo se ha abordado esto, estamos observando que está marcado desde la primera Ley de Seguridad Nacional de 1964, que no fue reformada sino después, porque eso fue quien marcó realmente las bases de las instituciones de seguridad nacional durante 45 años, cuando se reformó en 2009 con la Ley de Seguridad Pública del Estado. Es decir, durante el periodo de la democracia el Ecuador tuvo una ley de seguridad nacional aprobada por la Junta Militar en el 64, que tuvo ciertas reformas en el 76 y en el 79, un día antes de que asuma el poder el presidente Jaime Roldós. Y claro, todo ese marco institucional es el que construyó el espíritu de las instituciones que se consolidaron durante esos 45 años alrededor del Consejo de Seguridad Nacional, que fue luego reemplazado por el COSEPE, pero con una gran diferencia, solo para mencionarle. Antes del COSENA estaba liderado por un general en servicio activo con un rango inferior al jefe del Comando Conjunto, lo cual lo subordinaba obviamente a el jefe del Comando Conjunto, generando una especie de monopolio de lo que era inteligencia circunscrito a lo que es Fuerzas Armadas. En Fuerzas Armadas. En 2009, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE pasa a ser coordinado ¿por quién? Por el ministro coordinador de seguridad, que no puede ser un oficial en servicio activo. Sino un civil. Exactamente. Entonces, hay diferentes cambios, pero lo que queda permanente, y por eso hablaba esto con relación al tema de doctrina, es que la doctrina ha tenido muy pocos cambios durante al menos los últimos, ya estamos hablando, hasta 2009 eran 45 años, sumémosles a eso hasta la actualidad, los 12 años más. Es decir, cerca de 57 años la doctrina militar no ha evolucionado, ni la doctrina policial sobre la amenaza antiterrorista no ha evolucionado lo suficiente, porque ahí tenemos varios temas estructurales. Tenemos actualización en temas de formación y capacitación, y además porque es un espacio tan cerrado que ni siquiera existe la capacidad de generar una aproximación crítica, constructiva, una modernización, y es como que siguiéramos anclados a esa visión de los años 60, 70, a partir de lo que era la doctrina de seguridad nacional. Y creo que eso es un tema estructural de fondo, y en este contexto, al tener este decreto tan ambiguo, pues lo que recae justamente es en la interpretación que se hace al interior de las fuerzas militares y policiales a partir de esta construcción doctrinaria que dentro de una jerarquía de normas de Kelsen no debería generar la orientación y la conducción de estas instituciones, pero realmente en la práctica eso es lo que sucede, y creo que eso es algo que poco se menciona, pero que también está presente. A ver, ¿y qué pasa con este término de amenaza terrorista? ¿Qué se entiende como amenaza terrorista? Porque aquí también hay una discusión que lo planteé en la primera parte de este espacio, en mi comentario, y que está matizado no solamente por el combate a los grupos narcodelictivos, sino también por algunas posturas de ciertos voceros que plantean asociar al terrorismo con organizaciones sociales. Y se ha mencionado, por ejemplo, el expresidente Osvaldo Hurtado dijo ayer en el canal de televisión Ecuavisa que hay que tomar en cuenta que dentro de la CONAIE hay grupos terroristas o hay dirigentes terroristas. Palabras textuales de Osvaldo Hurtado que las mostré esta mañana y también lo hice ayer en ese espacio de noticias. ¿Qué se entiende como amenaza terrorista? Justamente, por eso hacía referencia a toda esta historia de la doctrina de seguridad nacional y cómo eso poco ha evolucionado, porque lamentablemente la doctrina de cómo se aborda la amenaza antiterrorista o contraterrorista está enfocada en el enemigo interno. En el enemigo interno y sobre todo alrededor de organizaciones sociales, organizaciones políticas, con una calificación que en este momento queda totalmente ambigua. Miremos lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la Oficina Contraterrorista dentro del Departamento de Estado, quienes junto al Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro califican qué organizaciones tienen que ser parte de un listado de organizaciones consideradas
como terroristas. Al no tener claro esa calificación, esos principios, esas características, entonces se genera toda esta discrecionalidad que puede recaer justamente en ese tipo de interpretaciones que ya lo estamos viendo con el expresidente Osvaldo Hurtado y incluso con Emilio Palacio, que también ha sido bastante amenazante alrededor de cómo interpretan esta aplicación. Entonces, como digo, la falta de un direccionamiento político estratégico y de claridad en la resolución del COSEPE, como en el decreto, la interpretación que puede darse por estas instituciones que todavía están muy marcadas por lo que es la doctrina de seguridad nacional y que poco se ha modernizado, se ha democratizado durante los últimos años, e incluso viéndolo desde una parte histórica, cuando el expresidente Osvaldo Hurtado estuvo en funciones, si lo vemos desde un análisis de lo que es los organismos de inteligencia, él fue quien realmente instrumentalizó ya la Ley de Seguridad Nacional con el Plan Nacional de Seguridad Nacional e hizo justamente las guías operativas para combatir al enemigo interno y llamó varias veces al Plan Nacional de Seguridad y a la Ley de Seguridad Nacional para tener apoyo de las Fuerzas Armadas y enfrentar las conmociones internas. Entonces no es muy sorprendente que él tenga esa mirada, esa visión y esa interpretación, porque desde cuando él fue presidente, a partir de las evidencias históricas, incorporó por primera vez justamente a la política a las Fuerzas Armadas, e hizo de las Fuerzas Armadas actores que supuestamente estaban en la línea de garantizar la democracia, la estabilidad democrática, etcétera, los derechos y las libertades. Eso ya no es así, la Constitución ya no prevé ese rol de las Fuerzas Armadas, eso ya es un momento del pasado, pero hay ciertos actores políticos, institucionales, incluso en servicio pasivo, que todavía tienen esa mentalidad, ese pensamiento, y lamentablemente en este momento son quienes están cercanos al círculo de toma de decisiones en el área de seguridad, lo cual genera incluso mayores riesgos. Para los ciudadanos, ¿en qué nos afecta esto? En que no se están tomando medidas técnicas para abordar la seguridad. Se sigue politizando la seguridad y lo que tenemos son pronunciamientos que pueden quedar como pronunciamientos porque probablemente Fuerzas Armadas, los efectivos no tomen una acción real por justamente incluso el artículo 3. Eso le iba a decir. Que les está dando, otra pregunta. Les está dando la espalda y les está porque me dejando parece que dice, bueno, o sea, yo leyendo ese artículo, el artículo 3, el texto, me da la impresión de que el gobierno dice, bueno, va a ser inminente que policías y militares eventualmente sean detenidos y procesados judicialmente. Y les dice al SNAI, no los mezcle con el resto de detenidos y garantice su seguridad. O sea, yo lo leo así, como que el Estado, el gobierno les deja solos. Ese texto es demasiado contradictorio. Sí, y llamativo, ¿no? Totalmente, y bueno, creo que ya nos hemos un poco acostumbrado a ese tipo de decisiones que se toma desde el gobierno central, bastante contradictorias, porque anuncian una cosa, después retroceden el mismo tema del decreto 707 del porte y el aporte de armas de uso civil, que incluso el general Moncayo en unas entrevistas ya lo ha cuestionado y ha dicho que no se debía haber tomado esa decisión porque no hay ningún informe técnico que lo sustente. Entonces, el artículo 3 del decreto 730 lo que nos muestra es eso, es salgan a actuar, pero vamos básicamente a recibirlos en un sistema de rehabilitación social o un sistema carcelario que está totalmente colapsado, donde incluso el Estado no tiene control y donde no se puede garantizar la vida de nadie. Entonces, eso genera incluso más trabas para que se pueda actuar de manera. Y como decía, en el fondo, esta decisión no veo que vaya a generar un antes y un después en cuanto a la crisis de seguridad, porque realmente vemos, y en esto quiero presentar mi solidaridad a los dos, sargento primero y sargento segundo, que fueron asesinados hace un par de días, creo que fue en el Triunfo o en la Troncal, en la provincia, en la parte de la costa. Y claro, ahí vemos justamente la indefensión en la cual está Fuerzas Armadas y Policía a nivel operativo, y cómo vemos que no existe el respaldo en que puedan realmente tener las capacidades mínimas para poder cumplir con sus acciones, y eso es totalmente crítico porque ya son más de 2 años que se viene solicitando que eso cambie y no sucede. En resumen, entonces, este decreto ejecutivo instrumentarlo en la práctica no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo y al contrario creo que abre una ventana de varios riesgos por estas interpretaciones que pueden darse, por cómo se aborda, cuál es la doctrina que se tiene alrededor de lo que es la amenaza contraterrorista, por la falta de protocolos para hacer una calificación o un análisis real de qué organizaciones deberían ser contempladas dentro de eso. El jefe del Comando Conjunto ayer en la Asamblea justamente mencionaba que no se están definiendo como terroristas a las organizaciones criminales, sino que estaban enfocando en las dinámicas, en las acciones, pero
hemos visto en las últimas manifestaciones que incluso se hicieron denuncias de financiamiento de narcotráfico y nunca fueron probadas. Entonces, ¿qué nos deja que vaya a haber ese mal uso de los temas de seguridad para buscar utilizarlos como herramientas políticas en momentos de incertidumbre y de conflictividad? De hecho, esto quedó en el aire, ¿no? Totalmente quedó en el aire y eso es parte de la irresponsabilidad de no abordar los temas de seguridad de manera técnica y seguir en esta línea de politizar la seguridad. Eso quedó en el aire también la denuncia sobre supuesto financiamiento a políticos en campaña electoral. Presentaron denuncias y de esto no se conoce nada. Totalmente, lo que se debería hacer es fortalecer las capacidades de inteligencia financiera, de inteligencia tributaria y realmente conducir análisis de inteligencia e investigaciones que puedan abordar los temas de los flujos financieros ilícitos de las organizaciones criminales y no utilizar el discurso de el tema de seguridad como un discurso político, no a beneficio de diferentes actores. Y solamente para cerrar, con lo que usted nos ha explicado, que ha sido una explicación muy didáctica, además y cronológica, uno sentiría que la resolución de ayer es netamente política y que va a ser poco efectiva para lo que queremos todos los ciudadanos, que es un combate efectivo a la seguridad, contra la inseguridad que estamos enfrentando. Carolina. Totalmente, no veo que eso se vaya a traducir en una acción real en la calle, en el territorio, con la gente. Empecemos por lo primero y por lo básico, que es equipar adecuadamente a la policía, darles las condiciones mínimas para que puedan ellos enfrentar a la delincuencia y al crimen, tener claro el plan de seguridad integral, tener claro la estrategia de seguridad. Dentro del COSEPE debería estar ya planteada la estrategia de seguridad desde todas las funciones del Estado, en un plan realmente que identifique las prioridades, pero sobre todo que venga acompañado de presupuesto, porque si no hay presupuesto y las prioridades presupuestarias están en otra cosa, nunca vamos a cambiar el escenario que vivimos de seguridad. Carolina, gracias por el tiempo y por los aportes. Para la discusión sobre el decreto ejecutivo 730, emitido ayer por el presidente de la República, el ámbito de acción de Fuerzas Armadas y la discusión jurídica, constitucional, legal y lo que se puede aplicar en la práctica. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.